Eh, Hace unos 2500 años los griegos tenían un modelo de el universo donde todo estaba compuesto por 4 elementos, que eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Ese concepto no desapareció del todo, sino que se transformó en algo más moderno, donde el aire pasó a ser el gas o los gases, el agua pasó a ser los líquidos, la tierra pasó a ser los sólidos y el fuego pasó a ser el plasma. Estos 4 elementos son los que hoy nosotros vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de la prevención de incendio como las formas de combustibles o de elementos que se puedan quemar. Básicamente, los sólidos, cuando nosotros les agregamos energía, se transforman, se funden y se transforman en líquidos. Los líquidos, si los seguimos calentando, se transforman en gases. Los gases, si los seguimos calentando, se transforman en plasma. Esto se correlaciona entre la energía y la temperatura. Todos los elementos se comportan más o menos de la misma manera. Si lo hacemos al revés, y por ejemplo un gas lo enfriamos o lo comprimimos, se puede transformar en líquido, como el nitrógeno líquido o cosas de ese estilo. Pero básicamente este es un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta para analizar la forma de comportamiento de los materiales. Dentro de lo que es el fuego y el incendio, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre ocurren lo que se llaman reacciones. Hay reacciones que son exotérmicas, es decir, reacciones que liberan calor. Por ejemplo, una madera que se está quemando está liberando calor, y ese es el aprovechamiento del fuego desde el punto de vista de la calefacción o de la cocción de los alimentos. Las reacciones endotérmicas son aquellas donde hay mucho calor y al producirse la energía, al producirse la reacción química o la reacción física, se produce un descenso de temperatura. Una reacción endotérmica sería cuando nosotros tiramos agua sobre un fuego de un incendio, ese agua se transforma en vapor. ¿Y por qué se transforma en vapor? Porque toma calor de la zona de fuego y se transforma de agua líquida en agua en vapor, en agua en forma de vapor. Eso es una reacción endotérmica, donde nosotros quitamos energía en el enlace de los productos. Esas reacciones exotérmicas o endotérmicas pueden ser más o menos violentas según el tipo de material del cual se trate. En un proceso de combustión hay una serie de fenómenos que se producen donde nosotros tenemos que tenerlo muy en claro como para saber dónde intervienen luego los agentes extintores o los productos de extinción que usamos para apagar un fuego. Básicamente, nosotros podemos tener los elementos de 3 formas, que son sólidos, líquidos o en forma de gas. En el caso del sólido, cuando nosotros comenzamos un fuego, empieza a calentarse el sólido y se produce un fenómeno que se llama destilación pirolítica. La destilación pirolítica es que ese combustible sólido que nosotros estamos calentando empieza a liberar elementos que están contenidos en él. Lo primero que se va a liberar es agua, o sea, agua en forma de vapor. Si nosotros calentamos una madera, vamos a ver que al principio sale una suerte de humo blanco, que es el vapor de agua que se va evaporando, que es lo que protege a esa madera contra el encendido. Por eso hay tantos incendios cuando hay épocas de sequía, porque no hay humedad en el material y entonces se prende fuego fácilmente. Esa destilación pirolítica es el calentamiento que permite que primero evapore el vapor y luego empieza a evaporar los elementos contenidos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el carbono libre y distintos elementos que se van liberando y van produciendo en el proceso de reacción continua un fenómeno que se llama fuego. En el caso de los líquidos, si nosotros calentamos un líquido, lo que se va a producir es vaporización. Aquí no hablamos de una destilación pirolítica, sino que es simplemente que pasa de estado líquido a vapor. Ese vapor también se puede prender fuego si se trata de vapor de queroseno, de diésel oil o de un alcohol que se está evaporando. En el caso del gas, eso ya está, no en forma de vapor, sino en forma de gas directamente. Y entonces,
Cuando esos tres elementos se vaporizan por destilación pirolítica, por vaporización, o en el caso del gas, simplemente está disuelto, se produce el encendido. Y ahí aparece la mezcla con oxígeno, que lo que va a producir es, con el acceso a una fuente de calor, va a producir las llamas. Esas llamas se llaman llamas de difusión, y se van autoconteniendo y se van realimentando. Eso se llama reignición continua. Es decir, el fuego es capaz de automantenerse mientras se vaya evaporando, se vaya vaporizando o se vaya quemando. Luego aparecen reacciones en cadena no inhibidas, es decir, no hay nada que interfiera en esa reacción en cadena, y lo que vemos son combustiones con llama. Mientras haya combustible y se produzca la destilación pirolítica o la vaporización, vamos a ver llamas. Cuando en el caso del gas se va a quemar todo, en el caso de los líquidos, mientras haya líquido va a haber llama y después se va a apagar, y en el caso de la destilación pirolítica lo que va a producir es un efecto de calentamiento. Cuando se terminen las llamas va a haber lo que se llama una incandescencia, es decir, un proceso de combustión sin llamas. Hay un proceso de combustión, lo que no hay es fuego. ¿Por qué? Porque aparece esa reignición continua y esa realimentación del proceso de combustión dada por el oxígeno. Esto tiene un montón de variables. Por ejemplo, el oxígeno, si nosotros apantallamos un fuego, se va a encender ligeramente, va a tomar velocidad. Si usamos un líquido muy inflamable, se va a prender rápido. Si usamos un gas muy inflamable, se va a prender extremadamente rápido y quizás hasta pueda explotar. Es decir, esto es la teoría de la combustión. Aquí vamos a ver que después hay fenómenos de fuego, es decir, combustiones con llama, y incandescencias, que son combustiones sin llama. Básicamente, el material sólido lo que tiene son materias de moléculas de gran tamaño, un pedazo de carbón, un pedazo de leña, un fardo de trapos, un fardo de tabaco, o una bolsa de hierba, se va a calentar porque le suministramos algún tipo de producto de fuego que le genera calor. Ahí va a comenzar la pirólisis o destilación pirolítica. Eso va a liberar gases que son inflamables, como el monóxido de carbono, se van a mezclar con el oxígeno del aire y va a producir un efecto de combustión. La teoría de la combustión es muy simple y lo que va a producirse es la liberación de agua, que dijimos antes en forma de vapor, dióxido de carbono, CO2, al mezclarse con el oxígeno del aire, y aparecen lo que se llaman radicales libres, o radicales hidrógeno y radicales hidroxilos. Estos se van recomponiendo. Por ejemplo, el hidrógeno al juntarse con el oxígeno se quema violentamente, genera más cantidad de agua, el agua se descompone en un radical libre o un radical hidroxilo, se junta con otra vez con el monóxido de carbono, y se va realimentando el fuego. Eso se llama reignición continua, y es lo que nosotros vemos como proceso de combustión en una llama. Es muy complejo explicarlo en el aire, si nosotros no vemos las fórmulas químicas, pero la verdad que sería demasiado complicado para explicarlo de esta manera. En el proceso de combustión, se define como combustión a una reacción consistente en la combinación continua de un combustible, que es el reductor, con ciertos elementos entre los cuales predomina el oxígeno libre o combinado, que es el agente oxidante. Es decir, nosotros siempre necesitamos un reductor y un oxidante. El reductor es el combustible que nosotros tenemos. El oxidante normalmente es aire. Del aire toma el oxígeno, pero podemos tener ozono o podemos tener peróxidos que nos den la cantidad de oxígeno suficiente como para producir el proceso de combustión. Las reacciones son, en este caso, de tipo exotérmico, es decir, convierten la energía molecular en energía térmica. Se libera calor en un proceso de combustión. Esa energía liberada, 2/3 pasan al ambiente circundante. Esto significa que cuando nosotros quemamos leña en un hogar, lo que sentimos como calor es los 2/3 de ese proceso de combustión. 1/3 sostiene la combustión, es decir, se va realimentando el fuego y se va sosteniendo el fuego, y para que se mantenga prendido nosotros tenemos que agregarle combustible.
Si no le agregamos combustible, va a llegar un momento que va a haber un proceso de combustión sin llama. Eso va a mantenerse de esa manera durante mucho tiempo. La combustión sin llamas, lo que nosotros conocemos normalmente como brasas, puede durar hasta 24 horas. Nosotros hacemos un asado, ponemos leña, ponemos carbón, ponemos algún papel, prendemos, hacemos el asado, se produce, esperamos que se queme todos los productos que son tóxicos, como el monóxido de carbono, luego la brasa la ponemos abajo del fuego y nos va a dar calor. Terminamos de comer, pasaron 2 horas, ponemos la pava para tomar un mate y la pava se calienta. Eso significa que no hay llama, pero sí hay un proceso de combustión que se mantiene. Es una combustión sin llama. ¿Cómo medimos esas temperaturas o esos procesos? Básicamente a través de algunas unidades. Por ejemplo, la caloría. La caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado de temperatura, 1 gramo de agua. Es decir, eso es una caloría. 1 kilocaloría es para 1 litro de agua. Para expresar el flujo de energía lo explicamos en watt, que son joules por segundo. El joule es una medida que se utiliza normalmente, se puede usar el joule, el BTU, hay varias medidas que se pueden usar para medir unidades de calor y temperatura. En este caso nosotros, por nuestro sistema, lo que utilizamos normalmente para medir la cantidad de energía, es decir, la cantidad de energía que se produce, es lo que se llama caloría. Y la intensidad de esa energía se mide en grados centígrados. Normalmente nosotros la medimos en grados centígrados. Esas unidades de calor se pueden equiparar de acuerdo a determinadas tablas, donde podemos usar el BTU, que es el British Thermal Unit, que son 252 calorías, el Joule, que son 0,24 calorías, se mide en ergios, se mide en BTU o en libras-pie. Es decir, hay un montón de unidades de calor donde nosotros podemos medir temperatura o energía. Esto es importante repasarlo, porque ahí nosotros podemos tener distintos valores según cuál sea la norma en la cual se trabaja. La temperatura se puede medir en grados Kelvin, en grados centígrados, en grados Fahrenheit, en grados Celsius, y hay que hacer las conversiones en cada caso. Básicamente, lo que nosotros conocemos es el sistema Celsius, donde el 0 grados es el congelamiento del agua, y 100 grados es la ebullición del agua, a presión y temperatura normal. Es decir, esto es válido, así como nosotros lo estamos viendo, para lo que sería Buenos Aires, que es a nivel del mar. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a Mendoza, podríamos ver que como hay menos presión por la altura, el agua no hierve a 100 grados, hierve a 94, 96. Esto es un fenómeno que no todo el mundo conoce, pero es bueno conocer que nosotros podemos tener alguna diferencia, especialmente si vamos a hacer mediciones. En el caso de los grados Fahrenheit, ellos toman 32 grados como el proceso de congelamiento del agua y 212 grados como el proceso de ebullición. Y en el caso de los grados Kelvin, arranca con 273 grados Kelvin en el momento de la congelación del agua y 373 grados Kelvin para el proceso de ebullición. Aquí hay un dato que es así: 273 grados Kelvin, si nosotros lo lleváramos a menos 273 grados, se llama cero absoluto. El cero absoluto es cuando no hay movimiento molecular, es decir, hay un fenómeno que se llama el movimiento browniano, donde una sustancia, cuanto más caliente está, más movimiento tienen sus moléculas. Cuando supera, por ejemplo, en el caso del agua, cuando supera los 100 grados que la ebullición se está produciendo, las moléculas de agua tienen tanta energía que se liberan. ¿Cómo se liberan? En forma de vapor. Eso es física que ya deberíamos saberla, pero es bueno repetir estos tipos de cosas. Recordemos entonces que estos valores son APTN, es decir, presión y temperatura normal, nivel del mar. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en otras latitudes nos puede dar algún otro valor, especialmente cuando esto se hace a más altura. Esto se llaman escalas termométricas y es la forma de medir temperatura. Algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta.
temperatura de gasificación, es la temperatura mínima a la cual un combustible desprende vapores en cantidad suficiente para formar una mezcla inflamable con el aire ambiente. A ver, yo tengo un recipiente